Qué maravilloso o qué gratificante es saber de que cuando tú te encuentres en diversidad de problemas, tú tienes a alguien que te defiende. Pues realmente nosotros tenemos un Dios que nos defiende de cualquier adversidad. Él siempre está con nosotros. Y bueno, en este momento yo quiero hablarte de la historia de Daniel. Y para ello, pues yo te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Daniel capítulo 6. Yo creo que tú ya te vas a identificar con esta historia, pues creo que es muy conocida. Pero vamos a tratar de esto. Y bueno, para poderte poner en el plano histórico, pues vamos a recordar que Daniel, ¿verdad? Estaban en la época del reinado de Darío. Dice que este rey levantó 120 jefes y 3 gobernadores, de los cuales uno de ellos era Daniel. Pero algo muy importante dice ahí, ¿verdad? Que Daniel tenía un espíritu diferente. Esto lo vemos en el versículo 3 y vamos a leer de la siguiente manera. Dice así: pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es que realmente cuando tú cargas el espíritu de Dios, ¿verdad? Él nos hace a ti y a mí diferentes. Cuando tú cargas el espíritu de Dios, pues él, más cuando te dejas guiar por él va trayendo esa sabiduría. De repente tú piensas hacer muchas cosas, ¿verdad? Te vuelves esa persona más hábil, más eficiente, pero no por tus propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios pone eso en ti. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que Daniel tenía un espíritu diferente, porque Daniel era una persona fiel a Dios, y ya lo vamos a ver más adelante. Pues estas personas, ¿verdad? Estos gobernadores, acordemos que eran 3 y eran 120 jefes aparte de Daniel, empezaron a ver esta diferencia en Daniel y empezaron a tener como esa envidia, ¿verdad? De ver de que por qué el otro iba avanzando y por qué él tenía algo diferente a ellos, y querían buscar la manera de cómo hacerlo tropezar, de buscar la manera de cómo hacerle quedar mal ante el rey, porque el rey había puesto sus ojos en él, tanto así que acabamos de leer que lo quería poner sobre todo el reino. Pero empezaron a perjudicarle buscando la manera de cómo hacerlo. Y lo vamos a leer en el versículo 4, dice así: entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea que era una persona recta, ¿verdad? Entonces no había ninguna forma de cómo poder encontrarle la manera, ¿verdad?, de poderlo perjudicar. Pero sí, realmente ellos dijeron: vamos a atacarle en lo que es su religión, vamos a atacarle en lo que es su creencia, en lo que es su fe. Y bueno, llegaron hacia el gobernador, ¿verdad? Llegaron hacia el gobernador ante el rey para que él pudiera dictar un edicto, ¿verdad? Que si no se adoraba a ese Dios que se adoraba en esa época ahí, pues él iba a tener que pagar las consecuencias, ¿verdad? De lo que realmente no era adorar a ese Dios, sino que iba a ser echado al foso de los leones. Esa era la sentencia que tenía para entonces ese edicto. Y así fue. El rey en el versículo 9 dice que él firmó ese edicto. Él dijo que todo aquello pues, que realmente no adorara al Dios que ellos tenían ahí, pues entonces iba a ser echado al foso de los leones. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Poder ver cómo hay personas que se levantan en contra de otros para poder perjudicarlos. Pero quiero decirte a ti que tú estás en ese problema ahorita, que sientes que todo el mundo te quiere atacar, porque todo el mundo quiere hacerte daño. Pues quiero decirte que el Señor tiene el control de todo esto, y que ahorita pues Dios realmente me despertó con esta palabra, ¿verdad? Porque sé que hay muchos que tenemos la necesidad y que estamos pasando por conflictos extremadamente grandes, ¿verdad? Donde realmente pues se nos está atacando injustamente. Entonces el Señor quiere decirte ahora que Él tiene el control de todas las cosas. Y vamos a ver qué pasó con Daniel. Dice allá en el versículo 10, veamos el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dice aquí que Daniel no se dio por vencido, ¿verdad? A pesar de que estas personas
que estaban buscando la manera de cómo perjudicarle. Él no se fue a llorar, él no se fue a esconder, ¿verdad? Él no se dio por vencido. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel vino y dice que abrió su ventana, se fue a la casa, dice, abrió sus ventanas que va dirigidas a Jerusalén y empezó a adorar a Dios. Siguió orando como lo hacía siempre, nada más que ahora quizás en su casa, ¿verdad? Porque eso nos da a entender. Lo estaba haciendo en su casa, pero estaba siempre adorando a Dios, estaba orando, estaba intercediendo en su casa con esas ventanas abiertas y 3 veces al día. Pero fue hasta cuando estas personas lo encontraron, ¿verdad? Estas personas lo encontraron, pues entonces vienen y le ponen la queja al rey. El rey no le quería hacer daño porque el rey había hallado gracia en esta persona y no le quería hacer daño, pero sin embargo así ellos insistieron y le dijeron: rey, cuando se levanta un edicto no puede ser revocado por el rey. Las reglas tienen que darse por la ley de Meda y Persa. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que cumplir ese mismo edicto que había firmado, que había declarado. Y mandó a traer a Daniel y lo metieron en el foso de los leones. Puede ser que a ti ahorita te esté pasando circunstancias así, donde realmente tú no entiendas por qué están pasando todas estas cosas. Tú te estás esforzando por hacer todo bien, pero de repente como que salen las cosas de forma diferente, no como te lo esperas. Pero quiero decirte y recordarte una vez más que Dios tiene el control de todo esto y que no importa palabra de hombre que se haya levantado en contra de ti, porque siempre Dios va a hacer lo que ha dicho de ti. Dios siempre va a cumplir lo que Dios te ha prometido, Dios siempre va a hacer lo que dice su palabra acerca de ti, pues realmente lo que tú has creído, eso es lo que va a suceder. Pues entonces vemos acá que fue lanzado al foso de los leones, pero vamos a ver acá en este versículo, en el 16, mira qué importante lo que sucede. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, el que te libre. ¿Verdad? ¿Cuántas personas hemos encontrado así? Que realmente creen, ven de menos al Dios que nosotros andamos cargando. Ven de menos y dicen: bueno, ahí dejémoslo, ¿verdad? Hay que ver cómo sale, ¿verdad? Hay que ver qué hace. Se lavan las manos y bueno, que lo salve Dios, ¿verdad? Ven de menos al Dios que nosotros andamos cargando, pues no se imaginan que es un Dios invencible, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso y que Él siempre te va a ir dando la salida. Y no solamente fue lo importante esto, sino que a pesar de que el rey dijo todas estas cosas, que creía que Daniel realmente iba a ser destruido allá, no pasó lo que el rey esperaba. Mira bien lo que dice en el versículo, vamos a ver, en el versículo 16, el versículo 18. Luego el rey se fue, dice, a su palacio y se acostó ayuno y sin instrumentos de música. No fueron atraídos delante de él y él se le fue el sueño. Imagínate qué tremendo. El rey sabía lo que había hecho, que había actuado injustamente. Y es que el cargo de conciencia no puede dejar tranquilo a alguien que ha actuado injustamente. Siempre que nosotros hacemos algo indebido, algo que está mal, nuestra conciencia, que nosotros decimos que en realidad es nuestro Espíritu Santo el que andamos cargando, está diciéndonos: eso que hiciste no está bien. Y como andamos esa conciencia o ese Espíritu Santo que nos está diciendo que hemos hecho algo malo, pues no podemos conciliar el sueño hasta que realmente nos ponemos a cuentas con Dios. Así sucedía aquí. Este rey era amigo de Daniel, pero por obedecer a un edicto, ¿verdad? Por las leyes, vino y lo metió al foso de los leones. Pero él no estaba tranquilo. Él sabía que había hecho algo incorrecto. Él había actuado de manera equívoca, porque realmente Daniel era justo. Y vamos a ver acá más adelante en el versículo 22, que dice, vino el día siguiente, muy temprano, dice la palabra de Dios, vino este rey porque no podía dormir, vino muy temprano a ver qué había pasado con Daniel. Y dice aquí en el versículo 22, porque le decía: Daniel está vivo aún, ¿verdad? Pero en el versículo 22 decía: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Le decía: yo no he hecho nada malo.
simplemente estaba obedeciendo a Dios, simplemente estaba siendo fiel a Dios. Y siempre esto va para ti, ¿verdad? Que tú siempre estás ahí, siempre obedeciendo a Dios, siéndole fiel en tu servicio y todo esto. Y se levantan muchas tormentas por lo que tú haces. Pero cuando tú estás obedeciendo a Dios, Él viene y toma esa batalla en sus manos. Y ya no peleas tú, no que pelea Él por ti. Porque el Señor vino aquí y cerró la boca de los leones. Quiero decirte que toda esa gente que se levanta hablando en contra tuya, toda esa gente que se levanta diciendo cosas porque no comprende cómo son, cosas porque no saben realmente qué es lo que está pasando y hablan solamente por lo que ven y no saben realmente qué es lo que hay en el trasfondo de eso. Personas que hablan mentiras, que hablan calumnias acerca de ti. Quiero decirte que todo eso, ¿verdad? Todo eso Dios se va a encargar de cerrar esa boca. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él te conoce y Él sabe muy bien qué es lo que estás haciendo. Él viene en tu ayuda, así como cerró esa boca de los leones, tú puedes habitar en medio de ellos. Pero si realmente Dios está contigo, Él es el que te va a ayudar, te va a defender y va a enseñar con poder que Él está contigo. Porque así sucedió más adelante. Cuando Él vio que Él estaba vivo, ¿verdad? Él vio que estaba en medio de los leones y no le había pasado absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó en el versículo? Vamos a leer en el versículo 26, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y temblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Imagínate cómo reconoció este rey el poder de Dios. Asimismo va a reconocer todo aquello que se levanta ante ti, todas esas personas que se levantan en tu contra. Van a tener que reconocer de que el Dios vivo es el que camina a tu lado y el que camina a mi lado. Todos aquellos que se levantan contra ti como los que se levantan contra mí, van a tener que reconocer un día que el Dios vivo es el que camina a mi lado y es el que hace los prodigios, el que hace señales sobrenaturales, es el que hace cosas que el ser humano no puede hacer. Pero cuando Él se establece en un lugar, Él viene y muestra con poder su presencia y lo que Él puede hacer con su poder. Así es que, y mira bien lo que dice después, en el 28. Y dice Daniel: y a este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. O sea que Dios siempre ha tenido en su pensamiento el prosperarte. Quiere decir que además que lo protegió, además que estuvo presente con él y demostró el poder de Dios, ¿verdad? Siempre lo prosperó en los dos reinos, porque habla de dos reinos aquí. Habla de Darío y habla el de Ciro, ¿verdad? De Persa, habla de dos reinos. Entonces en los dos reinos Dios prosperó a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel fue fiel y fue obediente a Dios vivo. No a una estatua que quería que sirviera, una estatua, algo que no se puede más ver. Nosotros no podemos comparar ahora con un Dios histórico, cuando realmente tú vienes y adoras a un Dios de la Biblia, pero que un Dios que hizo maravillas en el pasado, pero un Dios que realmente lo conocemos porque está plasmado en un libro, pero que realmente no lo conocemos porque no lo vivimos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos adorando a un Dios histórico y lo estamos poniendo como una estatua. Cuando realmente Dios es un Dios vivo que sigue haciendo cosas, sigue haciendo señales, sigue sanando personas, sigue presentándose, sigue mostrándose, sigue haciendo milagros, sigue mostrando su poder, sigue rompiendo cadenas, sigue rompiendo ataduras, dando libertad a todo aquel que está cautivo del pecado. Pero nosotros no queremos, nos ponemos así como que es algo malo, algo dañino, venir y reconocer a un Dios como este. Dios vive y quiere tener una comunicación y una comunión contigo, así como cuando tú la tienes con tus hijos, como lo tienes con tu papá que lo estás viendo, como lo tienes con tu mamá que lo estás viendo. Así mismo quiere el Señor que tú tengas esa conexión con Él. Dios nunca va a traer algo a tu vida para hacerte daño. Dios siempre va a traer algo a tu vida para bendecirte. Tú no puedes maldecir ni llamar problema a aquello que Dios llamó bendición.
Tú no puedes hacer eso, porque lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Nadie puede llamarlo problema. Dios quiere bendecirte. Dios quiere mostrarte quién es Él. Dios quiere que tú sepas, que conozcas cómo es un Dios vivo. Que dejes de creer en un Dios histórico que está plasmado en unas páginas de papel y aprendas a conocer a un Dios vivo, así como el de Daniel, que no importó que estuviese y hubiese pasado toda la noche en esa cueva de los ladrones, de los leones, pero al siguiente día él estaba vivo porque Dios vino y lo protegió de ese lugar. Hay otra enseñanza aquí. Tu noche siempre va a terminar. Siempre después de la noche viene el día, ¿verdad? Viene el amanecer. Dios te está diciendo ahorita tú estás en problemas, estás angustiado, estás atormentado porque no sabes qué hacer. Pero quiero decirte que así como Dios tapó esas bocas de los leones, Dios también te va a salvar a ti. Te va a hacer que ese amanecer venga a tu vida. Así que no te preocupes por cuántas cosas se levanten a tu alrededor en contra tuya. El Señor está en medio de ti y Él te va a dar la salvación. Ese día para ti, ese amanecer para ti, viene pronto. Así es que ten paciencia y sobre todo haz como Daniel, métete en la presencia de Dios, porque para los hijos de Dios lo más importante es eso, porque es Él el que lucha nuestras batallas. No somos nosotros, es Dios luchando nuestras batallas. Daniel no se fue a quejar, Daniel no se fue a pelear, Daniel no se fue a llorar. Daniel lo que hizo fue abrir las ventanas y orar 3 veces al día, incluso hasta ayunó. Entonces podemos nosotros tomar ese ejemplo. Las batallas las vamos a ganar nosotros en oración, doblando nuestras rodillas, porque Él es el que va a declarar nuestra verdad. Cuando tú no has hecho nada malo, tú no tienes que temer, porque Dios va a venir y va a exponer tu verdad, así como la luz del día. Va a exponer tu verdad. Cuando tú no has hecho malo y fuiste lanzado injustamente a una situación que no tenías por qué, ¿verdad? Así como Daniel fue ahí injustamente, porque él no había hecho nada malo, entonces Dios también va a exponer tu justicia, ¿verdad? Va a exponer tu justicia. Así es que estas son palabras que Dios ha querido darnos en este día. Que no nos angustiemos por las cosas que están pasando. Puede ser que no crean en nosotros, puede ser que nos llamen locos, puede ser que nos digan diversidad de cosas, porque las cosas de la carne no disciernen las cosas del espíritu, dice Pablo, ¿verdad? Pero debemos de tener muy en cuenta eso, que nosotros adoramos a un Dios vivo, obedecemos a un Dios vivo y tenemos que ser fiel a un Dios vivo. Y mientras nosotros nos mantengamos obedeciendo a ese Dios, Él siempre va a estar con nosotros y nos va a defender de todo aquello que el adversario quiere hacer en nuestra contra. Así es que muchas gracias por tu atención. Hoy es inicio de semana. Te deseo pues poderosamente que Dios se manifieste en tu vida, ¿verdad? Y que te traiga esa bendición, que bendiga tus manos, que conceda los anhelos de tu corazón. Que tengas una semana pues maravillosa, que Dios te protege en todo momento. Así es que en este momento te dejo, ¿verdad? Y que Dios te acompañe siempre y nos vemos hacia la próxima, ¿verdad? Que si Dios nos permite, pues nos vemos dentro de poco. Bendiciones nuevamente. Hasta luego.